Muy buenos días, amados, amadas en el Señor. Doy gracias a Dios, primeramente porque me concede una nueva oportunidad de estar compartiendo la palabra de Dios por este medio. También doy gracias al Señor porque me concede, dentro de mi jornada laboral, un amplio tiempo de descanso o tiempo libre que la ley me otorga, el cual siempre procuro aprovechar para orar, para leer y estudiar también la palabra de Dios y realizar estos trabajos que tienen por propósito compartir la palabra de Dios, promover su lectura, su estudio. También tienen por propósito edificar a las personas, guiarlas a través de un pensamiento sencillo, pero apegado a la palabra de Dios, a la teología bíblica, a los idiomas originales de la Escritura, de tal manera que podamos recibir en nuestros corazones el mensaje genuino que la Biblia nos entrega, ya sea que se acomode o no a nuestra manera de pensar, nos guste o no. La idea es escuchar lo que la palabra de Dios dice, de tal forma de que sea ella la que prevalezca por sobre cualquier pensamiento preconcebido, que prevalezca la palabra de Dios por sobre toda idea, a veces de formación, ya sea personal, familiar, o también de formación de iglesia. Así es que estoy ahora frente a ustedes, movido por el Espíritu del Señor. Siempre mi jornada comienza muy de madrugada y antes que amanezca ya estamos clamando en el corazón, orando a Dios en la mente para que nos lleve a su palabra y nos inspire en qué pasaje meditar, reflexionar y así también poder compartirlo con los demás. Así es que en esta mañana el Espíritu de Dios me ha llevado una vez más a leer a este prodigioso escritor bíblico, a este hermano también hecho por el Señor apóstol, y que después del Señor Jesucristo en la Biblia, en lo personal es mi personaje favorito en la Biblia. Me refiero al apóstol Pablo, al hermano Pablo. Pablo en su segunda carta a su discípulo e hijo espiritual Timoteo aborda un asunto muy particular y que tiene una importancia vital para nosotros, a quienes nos ha tocado vivir dentro de este periodo de tiempo, el cual la Biblia nombra o señala como los postreros tiempos. Pablo dice los tiempos peligrosos, los postreros días. Esto bíblicamente no abarca los últimos años de la historia humana o las semanas o los meses o los días previos al retorno del Señor, sino más bien bíblicamente esta expresión postreros tiempos, últimos días, días peligrosos, postreros días, tiempos finales, abarcan un gran periodo de tiempo de la historia que comienza con el nacimiento de la iglesia. Así que a nosotros nos toca hoy día vivir en una parte de ese gran periodo histórico de la iglesia que sigue siendo tan peligroso como lo fue en los primeros días de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo desde su prisión, desde la cárcel, ya con el claro testimonio de que el tiempo de su partida está cercano. El apóstol Pablo había estado preso en otras ocasiones, pero es en esta última de sus prisiones donde él recibe este testimonio de que él ya estaba para ser sacrificado.
De manera que, como una enseñanza urgente, como un grito desesperado de quien quiere entregar hasta la última gota de gracia que el Espíritu le ha dado, le escribe a Timoteo encargándole, entre otras cosas, que avive el fuego del don de Dios que está en él, que se comporte como un obrero aprobado por Dios, que busque y prepare a otros hombres que sean idóneos para enseñar, pero también Pablo le advierte que se cuide de un tipo de personas, escrituralmente menciona hombres, pero desde un punto de vista se refiere al carácter de personas, es decir, hombres o mujeres, que van a estar presentes en todo este largo periodo de la historia humana que abarca el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, y que la Biblia también llama los postreros tiempos, como dije en un principio. Pablo advierte a Timoteo acerca de las características de estas personalidades que van a estar presentes en todo este largo periodo y del cual todos los cristianos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, debemos estar pendientes. El problema para nuestros días que surge es que tal vez por la vorágine de, de la forma de vida en pleno siglo XXI, por esta vida siempre rápida, siempre ágil, siempre acelerada, hemos dejado de lado la sensibilidad para darnos cuenta de quiénes son o dónde pueden estar las personas que el apóstol Pablo le describe a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3. Yo sé que ustedes han leído y han visto este pasaje. Yo lo voy a leer desde la Biblia Reina Valera 1960 para que podamos meditar. Estoy pensando tal vez en una serie de videos, cada una de las características de estas personas que curiosamente aparecen dentro del contexto de la fe, dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de la congregación. No son personas mundanas o que están atacando a la iglesia desde el mundo, sino que son personas que están disfrazadas, camufladas dentro de la iglesia. Por eso es importante que todos los cristianos, todas las cristianas, podamos activar en nuestros corazones, así como Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, aviva el fuego del don de Dios. Podríamos parafrasear las palabras de Pablo y escuchar la voz de Pablo hacia nosotros. Sensibilícense con respecto al accionar del Espíritu Santo en materia de discernimiento de espíritu. Porque estas personas que tienen unas cualidades, unas características perversas, malignas, diabólicas, satánicas, no están allá afuera o no están desde afuera tratando de hacerles algún mal, están dentro de sus propias congregaciones. Y aunque esto sea fuerte, para algunos tal vez difícil o complejo de aceptar, esta es una realidad que la palabra del Señor nos muestra y con la cual el Señor nos confronta. Estas personas están con nosotros, lamentablemente, y han estado con nosotros a través de la historia de la iglesia, en estos más de 2000 años de historia. Avivar el fuego del don de Dios, en el sentido nuestro, tiene que ver con volver a la sensibilidad del discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu no tiene que ver con una suerte de comillas. Nosotros no creemos en la adivinanza, pero es una forma de decir.
El discernimiento espiritual no es una capacidad de adivinar qué espíritu anda en el aire. No. Desde el idioma griego original, el griego koiné, la expresión discernimiento de espíritu tiene que ver con la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente para discernir o para darse cuenta de quién es realmente la persona que usted tiene al frente. Porque nosotros podemos percibir físicamente, audiblemente, ciertos rasgos, pero detrás de lo que vemos, más allá de lo que escuchamos, existe una real personalidad. Y por el Espíritu Santo obrando sobrenaturalmente en nosotros a través del don de discernimiento, nosotros podemos saber quién es realmente la persona que está detrás de lo que humana o físicamente podemos ver o percibir. Volver a ese estado de sensibilidad es muy necesario en todo tiempo, pero mayormente en el tiempo presente. Voy a leer el texto bíblico en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así, voy a leer los primeros 5 versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Mis amados en el Señor, el texto clave de esta porción bíblica está en el versículo 5, en la primera oración, que tendrán apariencia de piedad. De allí lo que puse recién, lo que dije recién. Es necesario que ustedes, yo, todos los cristianos sinceros de cualquier iglesia, de cualquier congregación, busquemos en la comunión con el Espíritu Santo la sensibilidad, que avivemos el don del discernimiento, la capacidad sobrenatural de reconocer realmente quién es quién dentro del medio congregacional. No quiero decir con esto, o no quiero sembrar con esto, una suerte como de desconfianza, o como dicen por allí en un lenguaje más bien popular, desatar una suerte de cacería de brujas en relación a las sospechas que alguna vez hubieron en la Edad Media, donde se masacró a mucha gente bajo la sospecha de practicar brujería. De ahí viene esta expresión cacería de brujas. No tengo esa intención. El propósito de mi reflexión es llevarlos a ustedes primero al campo de la relación personal con Dios para sensibilizar o avivar ese fuego del don de discernimiento, para que podamos recibir testimonio oportuno y yo pueda realmente entender ese testimonio de parte del Espíritu Santo cuando me enfrente a una persona que más allá de sus aparentes maneras piadosas, en realidad esté escondiendo a un ser diabólico que en algún momento me va a hacer daño.
Pablo le dice a Timoteo, y esto es importante, evítalos. Mire el detalle. No dice atácalos, descúbrelos. No dice vete encima de ellos con todo. No. Dice evítalos. Y esta voz, evítalos, no es solo para los líderes cristianos, no es solo para un pastor, no es solo para alguien que ejerce un liderazgo en la iglesia. Esta es una orden, este es un mensaje imperativo, evita, imperativo significa orden. Pablo no está haciendo aquí una sugerencia, está dando una orden. Este es un imperativo, evítalos. Porque estas personas, cuando no tienen público, cuando no tienen un auditorio o cuando no tienen un grupo de personas a quienes influenciar, simplemente quedan neutralizados. Y de allí que el mensaje evítalos no es solo para el liderazgo de la iglesia, es para todos los miembros de la iglesia. En otras palabras, Pablo está diciéndonos aquí en términos globales a todos los miembros del cuerpo de Cristo que a tales personas con tales características diabólicas, satánicas en su carácter, no se les debe dar ninguna tribuna, no se les debe dar ninguna importancia, no se les debe dar ningún lugar en la vida de la iglesia, en la vida de las familias cristianas, ni en la vida personal de cada cristiano. En la medida que la iglesia reaccione a no otorgarles espacio a estos hombres y mujeres de los tiempos postreros, de los tiempos peligrosos, estas personas no podrán funcionar. Vamos a mirar, yo creo que por algunos minutos más, la primera característica que tienen estas personas a las cuales Pablo describe como hombres. Pero repito, también lo que dije en delante en un principio, esto no es exclusivo del género masculino, esto es del género humano. Habrá hombres y mujeres perversos actuando dentro de las iglesias en todo este periodo de tiempo al cual la Biblia llama los postreros tiempos, y por supuesto que en la medida en que la venida del Señor se acerque, en la medida en que el Señor esté pronto a venir, esto se va a ir haciendo más y más latente, más y más palpable. El versículo 2, después de lo que Pablo advierte, voy a leer el 1 nuevamente, también debes saber esto. Esta expresión también está ligada a lo que ya Pablo ha venido diciéndole anteriormente a Timoteo en los capítulos 1 y 2. Aparte de lo que ya te he dicho, Timoteo, también pone atención a lo que te voy a decir ahora. Estoy parafraseando, ¿no es cierto?, para que se entienda mejor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos o vendrán momentos de peligro. Esta expresión en el idioma griego tiene que ver con tiempos de intriga, de acechanza. El peligro no va a ser evidente, Timoteo, no vas a ver con claridad que hay un peligro en torno a tu persona, en torno a tu ministerio, sino que es un peligro a modo de emboscada, de acechanza, peligros que están ocultos, que están camuflados. Y eso nos conduce de inmediato otra vez al versículo 5, porque estos hombres y mujeres tendrán apariencia de piedad. Así es que allí hay un nexo. Vendrán tiempos en que el peligro que siempre ha existido para la iglesia desde el día de Pentecostés se hará más sigiloso. Habrá nuevas estrategias para camuflar el peligro, para que no sea detectado. Porque habrá hombres, versículo 2, amadores de sí mismos. Allí nos vamos a detener.
por lo menos en este primer video, hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo es una persona amadora de sí misma? Primero que nada, es una persona que tiene un ego, un- una devoción por sí mismo elevada al máximo posible. Un ser humano amador de sí mismo es una persona que va más allá de un ser humano común y corriente orgulloso. Todos tenemos orgullo y los cristianos debemos siempre batallar contra el orgullo carnal, contra el orgullo propio de una naturaleza pecaminosa. Pero hay personas que van mucho más allá del común orgullo humano y pasan a la egolatría, al egocentrismo. Es decir, llegan a pensar que todo lo que pasa a su alrededor tiene siempre que beneficiarlos a ellos. Y luego, todo lo que ellos hacen en su relación con los demás tiene por solo propósito, por solo objetivo, elevar, alimentar, nutrir ese amor enfermizo por sí mismo. Esto tiene que ver con lo que técnicamente en algunas ramas de la psicología se conoce como el narcisismo. Una persona que se idolatra, que cree que es la persona más importante, más hermosa, más capaz, más merecedora, y todo lo que hace busca satisfacer esa hambre y sed de seguir sintiéndose cada vez más el centro del universo. Un hombre, una mujer amador de sí mismo es distinguible ahora dentro de una iglesia, porque vuelvo a repetir, el tema es, versículo 5, que tales personas amadoras de sí mismo, de sí mismas, tendrán apariencia de piedad, es decir, son personas que están en el mundo de los piadosos, disfrazados de piedad. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo darnos cuenta si están usando un disfraz? Bueno, hay conductas que los van delatando poco a poco. El primer principio fundamental es el discernimiento que nos viene por la palabra de Dios. Solo para citar un texto bíblico que yo los invito a buscar en su Biblia. Está en el Nuevo Testamento, el texto está en los Evangelios y son palabras del Señor Jesucristo. El texto en cuestión dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es un principio irrefutable, indisoluble, innegable, absolutamente fuera del control humano. El corazón suyo, el corazón mío, es la bodega, el almacenamiento de todo lo que mi mente piensa y por ende de todo lo que yo transmito. Eso es algo que nadie puede controlar. Y a las personas amadoras de sí mismas se les escapan los pensamientos, se les arrancan las ideas, llegan y hablan porque tienen tal abundancia de ego, de egolatría, de amor por sí mismo, que no pueden evitar, no pueden controlarse, a pesar de que están disfrazados de piedad. Llega siempre un momento en que su lengua los traiciona. ¿Cómo distinguimos en la iglesia a una persona aparentemente cristiana, pero que es amadora de sí misma? Primero, las personas hablan de sí mismos.
mucho. Toman un tema bíblico, toman alguna experiencia, sus conversaciones cotidianas, la sobremesa, el hablar en círculos sociales. Siempre esas personas inevitablemente se ponen como ejemplo de. Ellos hablan de ofrendar. Por poner un ejemplo, hablan de ofrendar. Y el ejemplo que ellos utilizan para decirle a los demás que deben ser ofrendadores son ellos mismos. Cuando yo he ofrendado, mire, yo hice una ofrenda de tal monto en tal oportunidad, mire, yo siempre ofrendo, mire, yo siempre estoy dando, mire, y comienzan en un inevitable discurso de exponerse a sí mismos frente al auditorio. Repito, puede ser esto dentro de la vida de la congregación, detrás del púlpito, en el conversar diario, en la sobremesa, en la interacción social, donde quiera que ellos estén hablando, terminan siempre, inevitablemente, hablando solo de ellos y poniéndose ellos como ejemplo de los demás. Busque la cita bíblica, aparte de la que le dije, de la abundancia del corazón habla la boca. Busque la cita bíblica en los evangelios, palabras también del Señor Jesucristo, en relación a la costumbre que tenían los religiosos de su época, personificados mayormente por los fariseos y por los escribas, de que ellos buscaban siempre hablar de sí mismos en público. Y ellos decían lo mucho que oraban, lo mucho que ofrendaban, públicamente hablaban acerca de sus buenas conductas, de su alta moralidad, etcétera, etcétera. Y el Señor les dice a sus discípulos, a los que le están escuchando, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿A qué se refirió el Señor con esa expresión, ya tienen su recompensa? Bueno, se refirió el Señor al hecho de que la única recompensa que esas personas recibían y que recibe cualquier amador de sí mismo es el aplauso de las personas. Es la admiración pública. Esa es la recompensa. No tienen otra recompensa futura, mucho menos en la vida eterna. Jesús dijo, tienen lo que andan buscando, la admiración de la gente, el aplauso de las personas. De tal manera, mis amadas, mis amados en el Señor, nosotros podemos detectar por el hablar a las personas que son amadoras de sí mismas. Estas personas siempre se están poniendo por ejemplo y siempre sus acciones los delatan. Todo lo que hacen es para ser vistos de los demás. Son puntuales como tiene que ser cualquier cristiano. Deben estar en todos los servicios que se les ha asignado una responsabilidad, como deben hacerlo todos los cristianos. Están donde el Señor los necesita, como tenemos que estar todos los cristianos. El problema es que ellos enfatizan en todo eso, como lo debemos hacer todos los cristianos, pero por el solo hecho de capturar la atención de las personas. Disfrutan de las alabanzas ajenas. De hecho, buscan ser alabados, promueven situaciones donde ellos puedan ser alabados. Mire, las personas amadoras de sí mismas siempre son amigas de las premiaciones. Y no hay que confundir una premiación con un reconocimiento. Es bueno reconocer, la palabra del Señor nos enseña que debemos reconocer a los que nos presiden en el Señor. No debemos ignorar aquello. Pero otra cosa muy distinta es que nosotros generemos instancias donde ese reconocimiento se transforme en un acto de idolatría hacia una persona. Los amadores de sí mismos buscan esas instancias donde todos sus actos y obras puedan
generar un reconocimiento público. Ellos están buscando material para seguir agrandando la estatua de oro que en sus mentes ellos día por día construyen y que buscan que otros adoren. A veces estos amadores de sí mismos van escalando y se van haciendo cada vez más evidentes. Llega un momento en que muchos, sobre todo los que llegan a ejercer algún liderazgo dentro de las iglesias, terminan siendo hombres o mujeres autoritarios. No ejercen una autoridad conforme al corazón de Dios y con respaldo bíblico. Son autoritarios, son dictatoriales. Les encanta tener el control de las personas, el control de las mentes de las personas. Una persona amadora de sí misma es aquella que también genera estrategia para mantener un grupo de adoradores al estilo Nabucodonosor. Nabucodonosor construyó la estatua de oro. Busque usted en el libro de Daniel, la cita bíblica. Y dio órdenes para que al sonido de una serie de instrumentos musicales, todas las personas en Babilonia se postraran y adoraran esta estatua de oro. Acompañado de esa orden, estaba también el autoritarismo de Nabucodonosor, que llegó a exponer al horno de fuego a los varones hebreos o judíos, a Daniel y a sus amigos. Es decir, estas personas no solo dan instrucciones autoritarias, sino que dictatorialmente también su característica apunta a que ellos tienen estrategias para ir en contra de aquellos que se les oponen. Porque lo que quieren ellos de manera sedienta es capturar la adoración de las personas. Y por eso caen en excesos como el autoritarismo, la autorreferencia, el rechazo a quienes no les adulan. Van a los extremos de que el reconocimiento lo transforman de alguna forma en una suerte de premiación pública permanente. Tenemos nosotros, amados y amadas, que poner cuidado en eso, no solo para discernir a estas personas y evitarlas, es decir, no darles lugar, no darles tribuna, dejarlos aislados, porque no son de Dios. La palabra del Señor es sumamente clara. No son de Dios. Tienen apariencia de ser de Dios, pero no son de Dios. Más adelante hay otras características cada vez más grotescas, pero ahora estamos mirando solo esta, amadores de sí mismos. Estas personas hay que aislarlas en las iglesias. Pero por otro lado, nosotros debemos cuidarnos como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de no generar instancias en que algún buen hermano o buena hermana pueda deslizarse hacia esa característica, porque no tenemos que olvidar que todos tenemos una naturaleza pecaminosa contra la cual luchamos todos los días, y en esa naturaleza pecaminosa hay orgullo, que es como la base del egocentrismo, es como la base de la adoración por sí mismo, es la base del amor por sí mismo, de la egolatría. Por lo tanto, nosotros no debemos generar condiciones para que alguien, sobre todo para aquellos que ejercen algún rol de responsabilidad pública dentro de las iglesias, puedan deslizarse, porque nosotros los entronizamos, nosotros los adulamos, nosotros le damos infalibilidad, es decir, decimos que tal o cual hermano o hermana no puede equivocarse y que su palabra es la ley. Nosotros les vamos facilitando y pavimentando el camino a convertirse probablemente en una persona amadora de sí mismo. No contribuyamos nosotros a aquello. Ahora, nosotros no vamos a caer en esto si es que nosotros llevamos en nuestros corazones
la marca distintiva del Señor Jesucristo. Retrocedamos un poquito. Capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Primera parte, conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el sello del fundamento del Señor en su obra redentora para con nosotros, que el Señor nos conoce porque llevamos su marca, llevamos su sello, llevamos su distintivo grabado a fuego en nuestros corazones. De tal manera que nosotros, hermanos, hermanas, debemos volcarnos a estimular, a soplar, a avivar el fuego del don que el Señor nos ha dado, que no es otra cosa que la plenitud de su Santo Espíritu, para que podamos identificar a tales personas que quieren perjudicar y han querido siempre perjudicar la obra de Dios, y para que nosotros podamos darnos cuenta de cuándo podemos estar siendo seducidos, arrastrados a pavimentar el camino para la egolatría, el egocentrismo de alguno que otro en la iglesia. Me encantó la expresión que aprendí en un seminario hace ya algunos años de un par de pastores norteamericanos. Entre ellos se trataban de hermano pastor. Hermano pastor. Encontré mucho sentido y significado en esa expresión, porque les ayuda a nuestros pastores, nuestros líderes principales, a que nunca se olviden que siguen siendo hermanos nuestros. Porque en muchos casos la congregación es la que idolatra a su pastor. En otros casos idolatran a un líder de grupo. En la iglesia donde yo me congrego hay líderes que se llaman guías de clase, jefes de grupo o jefas de grupo. Y a veces estas personas, hermanas, hermanos nuestros, son idolatrados por sus pequeñas congregaciones o por sus pequeños grupos de formación. Nunca debemos olvidar que quienes han recibido una responsabilidad en la iglesia, donde quiera que ésta exista, son servidores de la iglesia, están al servicio, son siervas, son siervos, están para atender, para servir a otros. Por lo tanto, nosotros no debemos contribuir a elevarlos a una categoría que bíblicamente no existe para ellos ni para ninguno de nosotros, porque todos somos siervos y siervas, y además el consejo bíblico es a reconocernos como siervos inútiles. Aunque todo lo hayamos hecho, debemos reconocernos como inútiles, no porque nos despreciemos, sino porque tenemos que reconocer que si algo hemos hecho es por la sola gracia del Señor. De modo que todo honor y toda gloria debe ser para el Señor. Aunque la obra la hagamos nosotros, nos esforcemos nosotros, trabajemos nosotros, lo que hacemos lo hacemos porque existe gracia. Se nos quita la gracia y somos un don nadie. No servimos para nada. De tal manera, amados hermanos y hermanas, que en esta hora yo les dejo esta reflexión. Quiero seguir en otros videos analizando paso a paso las características, que si no mal recuerdo, me parece que son 18 las características que personifican a estos hombres y mujeres de los tiempos peligrosos, para que podamos saber dónde están y cómo tratar y cómo lidiar con ellos. Que Dios les bendiga. Les saluda fraterno vuestro hermano Nelson. Deseo en el Señor que todos ustedes disfruten de la gracia del Señor, cualquiera sea la circunstancia que estén viviendo. No se olviden de que el Señor sigue con ustedes, como sigue conmigo, más allá de cualquier realidad que nos toque vivir. No se olvide, mi hermana, mi hermano, usted y yo
y todos los redimidos por la preciosa sangre de Cristo, hemos sido sentados por Dios en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Lea la carta de Pablo a los Efesios y allí usted va a encontrar la verdad bíblica, que aunque usted esté sufriendo, pasando por una prueba o recibiendo el oprobio, el rechazo, tal vez el abandono en cualquier área de su vida, con todo, usted por ser un hijo, una hija de Dios, está sentado, está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted es importante para Dios. Que el Señor les guarde, la paz del Señor sea con todos nosotros, para nuestro Dios, solo para Él, la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén.